En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decía Bergoglio, voy a lanzar a ver qué dice, a ver qué digo yo. Yo no voy a decir nada, ni aunque fuera el último Papa de Fátima, ni el Cristo resucitado, porque no hay. Tuve una visión cuando Benedicto volvía. Vi que un barco lleno, cargado, este hombre era lleno del Espíritu Santo para defender el célibe de los sacerdotes con el cardenal Saraj. Y tomo las propias palabras de Bergoglio que decía antes morir que del Papa Pablo VI. Entonces, hay cosas irrevocables. Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. No le dijo cambia, destruye. La confusión, dice en el Génesis, al comienzo todo era confusión porque no había la luz. O sea que la confusión es la falta de luz. Ya vemos que Juan el Bautista fue decapitado. Santo Tomás Moro muero siendo fiel al rey, pero Dios primero. Y tantos santos mártires que murieron por lo sagrado, por la vocación, porque esto es un camino para la confusión. Y decía Satanás que si Bergoglio no lograra el célibe de los sacerdotes, ellos mismos acabarían con él. Entonces ya el Papa Juan Pablo II había dicho a las mujeres, mírenle a la bienaventurada siempre Virgen María, porque la primera que iba a ser sacerdote iba a ser María, o el primer casado iba a ser Jesús. Entonces aquí ya tenemos bastante, como en otra iglesia, por ejemplo la iglesia anglicana, los ejemplos tenemos, porque esa es lo que yo estoy haciendo, es que esto es profecía antigua, que esto no se va a atacar, que ellos quieren destruir la iglesia verdadera, católica. Entonces confiar en el Padre. Y como decía que el Papa Juan Pablo II ya aclaró sobre esto, sobre las mujeres, que el modelo es María, que la iglesia tiene una madre y es la bienaventurada siempre Virgen María, porque el último golpe del anticristo va a ser que los sacerdotes se casen y que las mujeres sean padres. O sea que, como decía, un día una pareja fue a visitarme y cuando salió vio que iba caminando de cabeza, o sea que le puso al revés el Señor. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Julana. Julana, sacerdote de los Monteros. O don José,
padre de los silveros, qué sé yo. O sea que va a haber una destrucción, porque el Padre dice que hay cosas irrevocables que no mutan. Por ejemplo, el sol, eh, la tierra, los animales, la materia, no cambian. O sea que siempre tiene su nombre. Aquí o allí tienen el mismo eh, nombre. Entonces, para el celibato, eh, Jesús sería el primer casado. O sea que ya el Papa Pablo VI mismo que antes de morir que romper el célibe de los sacerdotes o que las mujeres sean eh, sacerdotisas. Entonces, eh, eh, seguir, porque como decía, tuve una visión, vi que una hermana agarraba una serpiente y estiraba así, le sacaba el veneno. Entonces, no hay nada que temer para Dios, nada es imposible. Y dicen, no, ¿y cómo si entonces va a ser muy de mendigo, de mendigar? Eh, Antes de salir, una persona me había dicho, solamente no pidas, y él iba a pagar todo, pero el Espíritu Santo rechazó. ¿Por qué rechazó? Porque si yo venía de esa manera, la gente diría que yo había robado, que tú robas. Pero si tú vienes pidiendo, muchísima gente quería ayudarme, pero atajaba el Espíritu Santo, para que ellos vean de dónde saca uno la, la comida o la ropa, que es dignamente. Porque el enemigo es muy astuto, es muy astuto. Y como decía, el último golpe de Bergoglio dentro de la iglesia va a ser la destrucción del célibe. Entonces la iglesia tiene la única, santa, católica, apostólica, irrevocable, que no muta, que no cambia, eh, tiene eh, sus dogmas, sus últimas palabras. O sea que yo aquí no digo lo que yo pienso o lo que yo quiero, sino que Cristo dijo a Pedro, apacienta mis, yo soy el fundador. Cristo es el fundador, el que puso la doctrina. Pero Pedro es el que apacienta, el que apacigua, no el que destruye y cambia y hace su propia iglesia. No, Pedro está para escuchar a Cristo y hacer su voluntad. Entonces esto quería, como decía la Virgen, para que no nos lleven donde ellos quieren, sino que donde la Virgen quiere. Tiempo de Cuaresma, de oración, si la Virgen nos regala el martirio, es una gracia que pedí desde mi nacimiento. Entonces, que Nuestra Señora y Reina de la Paz nos conceda la gracia, porque no hay nada que temer si el Padre está con nosotros, como decía Pablo. ¿Quién contra nosotros? Quisiera yo que todos ustedes sean como yo, decía Pablo, pero si no van a aguantar, cásense, dice a las mujeres. Pablo vivía el célibe, o sea que era un hombre casto, puro de corazón, porque el trabajo que hacía era un trabajo muy eh, delicado, peligroso,
Entonces, esa cosa no se habla. Entonces, ya sabemos que ellos no van a parar ni por más que el sol baile aquí, la gente aún igual no cree. Entonces, para los que creen y tienen conocimiento y quieran entender la sana y verdadera doctrina, en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Amén.